15. Cómo tratar con gente difícil. Tu mente subconsciente es una especie de grabadora que registra y reproduce tus pensamientos habituales. Piensa bien de los demás y pensarás bien de ti mismo. No hay un solo problema en las relaciones humanas que no pueda resolverse de manera armónica y para el bien de todos los implicados. Cuando dices que un colega tuyo es difícil de tratar, que es irritable, ruin, protestón y enrevesado, no te das cuenta de que podrías muy bien estar reflejando tu propio estado mental interno. Recuerda el dicho de que Dios los cría y ellos se juntan. No podría ser que la actitud malhumorada, petulante y crítica de tu colega fuese un reflejo de tus frustraciones internas y de tu rabia contenida. A menos que tú le permitas que te perturbe mentalmente, lo que esta persona diga o haga no puede hacerte daño alguno. De la única manera que alguien te puede fastidiar es a través de tus propios pensamientos. Esto se debe a que tú eres el único pensador en tu universo. Tú y solo tú eres responsable de tu modo de pensar con respecto a las demás personas. Ellas no son responsables, eres tú. Por ejemplo, si te enfadas tendrás que pasar en tu propia mente por 4 estados. Empiezas pensando en lo que la otra persona ha dicho. Decides enfadarte y entras en un estado de cólera. Entonces tomas la determinación de actuar y contestas desafiante y de forma airada. No hay pelea si uno de los dos contendientes no quiere. Observa que los 4 estados de pensamiento, de emoción, de reacción y de acción ocurren todos en tu propia mente, de aquí que el responsable seas tú y solo tú. Cualquier cosa que estimes verdadera con tu mente consciente, tu mente subconsciente la aceptará sin reparo alguno. Procura aceptar solo aquello que sea verdadero, noble y sublime. Todo el mundo me molesta. Henry F. no podía comprender por qué todos los que estaban a su alrededor le molestaban, tanto es así, que llegó a consultar la cuestión con un profesional. Este descubrió que Henry tenía continuos roces con los demás, no se gustaba a sí mismo y no paraba de inculparse, solía hablar en un tono tenso e irritable, su actitud verbal crispaba los nervios del más pintado, tenía un mal concepto de sí mismo y era muy cáustico y crítico con los demás. El consultor le explicó que aunque en sus experiencias amargas solo parecían estar involucradas otras personas, sus relaciones con ellas estaban determinadas por sus pensamientos y sentimientos con respecto a sí mismo y a ellas. Si él mismo se despreciaba como ser humano, no podía sentir respeto alguno por los demás y menos mirarlos con buenos ojos. Se trata de una ley mental que actúa inexorablemente, el ser humano siempre proyecta sus pensamientos y sus sentimientos sobre las personas con las cuales se interrelaciona. Henry empezó a darse cuenta de que si seguía mostrando sentimientos de mala voluntad y de aversión en sus relaciones con los demás, sería esto exactamente lo que recibiría de ellos, toda vez que su mundo no era otra cosa que un eco de sus particulares modales y actitudes. El consultor le sugirió que escribiese los siguientes pensamientos en su mente subconsciente. Te recuerdo que tu mente consciente es la pluma, por tanto, con ella puedes escribir en tu mente subconsciente todo lo que tú quieras. Esto fue lo que Henry escribió. De ahora en adelante practicaré la regla de oro, es decir, que pensaré, hablaré y actuaré con respecto a los demás como espero que los demás piensen, hablen y actúen con respecto a mí. De todo corazón pido para mis semejantes paz, prosperidad y éxito. Por mi parte, siempre permaneceré equilibrado, sereno y pacífico. Otros me aprecian y me respetan como me aprecio y me respeto a mí mismo. La vida me está tratando magníficamente, ya que me está proporcionando mucho más de lo necesario. Dejarán de irritarme y de molestarme los pequeños contratiempos de la vida. Cuando llegue y llame a mi puerta el temor, la preocupación o la crítica de los demás, le abrirá la fe, la bondad, la verdad y la belleza de mi mente, y seguro que no entrará. Las propuestas y las declaraciones de los demás no me harán mella alguna. Ahora sé cómo contrarrestar los sentimientos dolorosos. El único poder reside en mi propio pensamiento. Henry recitó estas verdades mañana, tarde y noche, por lo que llegó a aprenderse de memoria toda la oración. Vertió sobre estas palabras vida, amor y significado. Por ósmosis, estas ideas atravesaron las capas de su mente subconsciente y se aposentaron en ella, lo cual originó que se convirtiera en otro hombre. Escuchemos sus palabras: he aprendido a salir de la mediocridad, a no formar parte del montón. Las cosas me ruedan muy bien. Me han ascendido en mi trabajo. Ahora le encuentro sentido a ese pasaje bíblico que dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se dio cuenta de que el problema estaba dentro de él, en consecuencia, decidió cambiar sus pensamientos, sus sentimientos y sus reacciones. Aunque requiere decisión, perseverancia y un fuerte deseo de transformación, todo el mundo puede hacer lo mismo. Devuelve bien por mal. A nadie le sorprende el hecho de que haya gente difícil en este mundo. En nuestras relaciones diarias nos encontramos con personas que son discutidoras, insolidarias, irascibles, cínicas y avinagradas. Algunas de ellas están enfermas, psicológicamente hablando. Su mente se ha deformado y distorsionado, quizá debido a experiencias que tuvieron en el pasado. Para otras personas, las causas habría que buscarlas en el estrés que produce el trabajo o los problemas personales. ¿Qué hacer cuando nos toca tratar con alguien así? Nuestra primera reacción es devolverle a modo de repulsa su energía negativa. Pero para hacer esto, tienes primero que, con todas las malas consecuencias que podría tener para tu propio ser, darle cabida a su negatividad dentro de ti mismo. En lugar de esto, haz un esfuerzo y devuélvele, bien por mal. Esto, por una parte, te crea una especie de armadura que impide que sus malos modos y su actitud desagradable te afecten y, por otra, abre quizá la posibilidad de que tu manifestación de compasión y comprensión pongan en marcha un proceso que cambie su carácter. Doña Desatinada era una mujer envidiosa que odiaba a la persona de su oficina encargada de supervisar su trabajo. Cualquier cosa la molestaba o la hería. Este carácter le ha costado unas úlceras de estómago y tener una presión arterial por las nubes.
Sin embargo, desde el momento en que descubrió el principio espiritual del perdón y de la buena voluntad, se dio cuenta de que tenía acumulados muchos sentimientos de rencor e inquina, y que estas actitudes negativas y detestables se estaban enconando en su mente subconsciente. Con la intención de aclarar y arreglar las cosas, trató de hablar con su supervisora, pero ésta le dijo que no tenían nada que decirse. A pesar de ello, y en un nuevo esfuerzo para suavizar las relaciones, doña Desatinada puso todo lo que estaba en sus manos para reforzar en su interior los principios de armonía y buena voluntad. Para ello, todos los días, 10 minutos antes de acostarse y 10 minutos antes de ir al trabajo, afirmaba lo siguiente: rodeo a mi supervisora con sentimientos de armonía, amor, paz, alegría y buena voluntad. Esto para ella no era ninguna tontería, sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Estos pensamientos o ideas calaron hasta llegar al subconsciente. Solo hay una mente subconsciente, por lo que la otra persona se dio cuenta enseguida del cambio. Doña Desatinada se dijo a sí misma: ahora noto que hay armonía, paz y comprensión entre nosotras. Siempre que pienso en mi supervisora, digo, que el amor de Dios ocupe toda tu mente. Pasaron algunas semanas y doña Desatinada fue a San Francisco en viaje de negocios. Al ir a sentarse en el avión, descubrió que solo había un asiento vacío y era uno que precisamente estaba al lado del que ocupaba su supervisora. Doña Desatinada la saludó con toda cordialidad, siendo correspondida con otro saludo igualmente afable. El tiempo libre que tuvieron en San Francisco lo pasaron juntas y se divirtieron mucho. En la actualidad son muy buenas amigas. Además, las relaciones de ambas con los restantes compañeros de trabajo mejoraron tanto que las dos fueron ascendidas a puestos de mayor responsabilidad. La inteligencia infinita preparó el terreno para que se solucionara este conflicto, y lo hizo de una forma que doña Desatinada desconocía. El cambio de su modo de pensar lo transformó todo, y en este todo está incluida la curación de sus úlceras y de su hipertensión. Se estaba haciendo daño a ella misma. Ninguna otra persona, excepto tú mismo, es responsable de lo que pienses o sientas, y ello porque tú eres el único pensador de tu universo. Tú eres el único responsable de tu forma de pensar con respecto a los demás. Cambia la estructura de tu mente. Lee Y, un camarero que prestaba sus servicios en un restaurante de un hotel de lujo de Hawái, nos relató cómo afrontó el hecho de tener que atender a un cliente particularmente irascible. Este cliente, multimillonario y excéntrico por más señas, dejaba todos los años el continente para hospedarse en el hotel en que Lee prestaba sus servicios. Era de un natural tacaño y nunca se dignaba a darle una propina a un camarero o a un botones. Y por si esto fuera poco, era grosero, irrespetuoso, rudo y de lo más desagradable. Nada le satisfacía, se quejaba constantemente de la comida y del servicio. Le sirviesen como le sirviesen, siempre abominaba de los camareros. Escuchemos lo que Lee dice de él: me di cuenta de que era un hombre enfermo. Un Kahunak, sacerdote nativo hawaiano, me dijo que las personas como estas son así porque algo les está royendo en su interior. Oído esto, decidí matarlo a fuerza de amabilidad. En efecto, Lee empezó a tratar sistemáticamente a este hombre con la más exquisita cortesía, amabilidad y respeto. A la par que lo hacía, afirmaba para sus adentros: Dios le ama y le cuida. Veo en él a Dios y él ve a Dios en mí. Estuvo practicando esta técnica durante un mes, al final del cual este excéntrico multimillonario le dijo por primera vez: buenos días, Lee. ¿Qué tiempo tenemos hoy? Eres el mejor camarero que me ha servido. Lee se quedó atónito. Casi me desmayé, fueron sus palabras. Esperaba un gruñido, y en cambio recibí un cumplido. Cuando dejó el hotel me dejó $500 de propina. Las palabras son la expresión sonora de un pensamiento. De aquí que las palabras y los pensamientos de Lee fuesen dirigidos a la mente subconsciente de ese huésped gruñón y arisco. Unas y otros lograron poco a poco derretir el hielo alojado en su corazón, lo que le hizo comportarse con un cariño y una amabilidad inusitados. Mi compañero de mesa de trabajo es un sucio y un dejado. Sandy L., una directora de arte a tiempo parcial, compartía su mesa de trabajo con otro compañero que tenía la mala costumbre de no limpiar ni recoger sus cosas antes de marcharse. Sandy consultó con el director de recursos humanos qué podía hacer para que su compañero de mesa fuese más cuidadoso y limpio. El director le sugirió lo siguiente: la cosa es muy sencilla, pedirle que sea más limpio y ordenado. Ahora bien, para limar asperezas, díselo en persona en vez de dejarle una nota, aunque esto te suponga ir al estudio en tu día libre. Podrías decirle que le agradecerías mucho que despejara sus cosas de la mesa antes de irse, ya que tenías miedo de perder sin querer algunos de sus papeles. Sandy hizo caso de la sugerencia y, tras ponerla en práctica, informó que este modo de solucionar un problema, sin crear otro, había funcionado muy bien. Su ruego dio como resultado que su compañero colocara bandejas separadas de entrada de trabajo y, además, que ordenase y limpiase diariamente la mesa que compartían. Con objeto de manejar con buen tino una situación que podría originar una fuerte fricción entre ellos, Sandy tuvo que sufrir algunas molestias, pero habida cuenta del buen resultado obtenido, las dio por buenas. El trato con personas POSEDORAS de una actitud negativa. Si supervisas a un grupo de empleados, será inevitable que más tarde o más temprano te tropieces con alguna persona que evidencie, en general, una actitud negativa. Todos los líderes de equipo y todos los supervisores han tenido que tratar con trabajadores de este tipo. Estos trabajadores te pueden hacer la vida imposible o pueden convertir tu existencia en una sucesión continua de distintos retos. No puedes hacer caso omiso de la negatividad, tienes que afrontarla de un modo u otro. No solo son los supervisores los que tienen que relacionarse con gente negativa. En casi todas las empresas te puedes encontrar la típica persona que siempre lleva el no por delante, y te puedes tropezar con ella en cualquier nivel del escalafón empresarial. Puede ser un compañero de trabajo, un cliente importante, un funcionario gubernamental o cualquier otra persona con la que tengas que relacionarte. Basta con que tú propongas algo, para que esté en contra de lo que sea.
Siempre tendrá a mano una razón para decirte que lo que pretendes llevar a cabo no puede hacerse. Su pesimismo puede incluso llegar a demoler tu equipo. La negatividad de una persona puede tener su origen en cualquier mala faena, real o imaginaria, que le haya hecho la empresa. Si es así, investiga este asunto. Si la persona tiene una poderosa razón para ser negativa, haz que comprenda lo de que agua pasada no mueve molino y que lo más sensato es mirar al futuro. Si hay algún malentendido de por medio, intenta aclararlo hasta que nadie tenga dudas. Si, por el contrario, no hay fundamento alguno que justifique la actitud de la persona, trata de aclarárselo lo mejor que puedas. Si te toca bregar con gente negativa, procura enterarte de sus razones y convencerla de que coopere contigo con el fin de eliminar de una vez para siempre sus problemas infundados y de seguir adelante con el proyecto que en ese momento tengáis entre manos. Haz de la persona parte integrante de la solución en vez de considerarla un problema añadido. Opal es una de esas personas que transpira negatividad. Lo malo de ella no es lo que dice, sino su manera de actuar. Cualquier sugerencia que se le hace la considera como una afrenta personal. Asimismo, recibe las nuevas asignaciones de trabajo con tanta desgana y de tan mal talante que despide a la gente. Muchas veces, la gente como Opal ni siquiera se da cuenta de la mala impresión que causa en el ánimo de los demás. Probablemente actúa de la misma manera en su vida personal y en el trabajo. Suelen ser personas que no se llevan bien con la familia, que tienen pocos amigos y que siempre asumen el papel de inconformista. Si tienes alguna persona como Opal en tu equipo, lo mejor que puedes hacer es tener una charla sincera con ella para hacerle saber de qué forma su actitud afecta a la moral del grupo. Sorprende comprobar que muchas personas con mentalidad negativa no tienen ni idea de que su comportamiento pueda ser nocivo para los demás. Por ello, deben aprender a erradicar la negatividad de su mente subconsciente, y la mejor forma de hacerlo es introduciendo pensamientos positivos en su mente consciente. Vuelve a leer el capítulo 3 de este libro y ayuda a Opal, y a otros como ella, a poner en práctica las sugerencias que allí se hacen sobre cómo cambiar una actitud negativa en un enfoque positivo, asertivo y optimista de nuestra propia carrera profesional y, de hecho, de toda nuestra vida. Los programas de asistencia al empleado. Un programa de asistencia al empleado, PAE, es un servicio de asesoramiento patrocinado por la empresa. Muchas compañías han instituido estos programas con objeto de ayudar a los empleados a afrontar problemas personales que pudieran interferir en su rendimiento laboral. Los asesores no suelen ser empleados de la empresa, sino expertos externos que solo intervienen cuando se necesitan sus servicios. Las consultas al PAE se pueden iniciar de dos maneras. Hay veces en que es el propio empleado quien toma la iniciativa de recurrir al PAE de la compañía. Esta suele informar a sus trabajadores de la existencia de un programa de esta naturaleza a través del correo electrónico, boletines, periódico de la empresa, reuniones y cartas a domicilio. En ocasiones incluso se instala una línea telefónica de emergencia. Por ejemplo, en el caso de Gertie, esta creía que necesitaba ayuda. Los continuos altercados que tenía con su hija adolescente la habían convertido en una mujer tensa, irritable y frustrada. Este estado le impedía concentrarse en sus tareas y, en más de una ocasión, había perdido los nervios con sus compañeros de trabajo. Decidió aprovecharse de la ayuda que le brindaba el PAE y utilizó el teléfono rojo. Un asesor de atención primaria escuchó su problema y la envió a un asesor familiar. Gertie concertó una cita con él fuera de las horas de trabajo. Las PAE no deben ser una excusa para faltar al trabajo. Puesto que todo el proceso estaba considerado personal y confidencial, no se redactó informe alguno para la empresa sobre el caso de Gertie. La mayoría de las veces ni siquiera se divulga el nombre de las personas que solicitan asesoramiento. Otra forma de iniciar el proceso es que un supervisor intervenga y anime al empleado a que se ponga en contacto con el PAE. Supongamos que, de buenas a primeras, uno de los mejores empleados de un supervisor muestra un notable descenso en su rendimiento. A menudo se le ve sentado delante de su mesa sin hacer nada y pensando en algo que, por supuesto, no tiene nada que ver con el trabajo. El supervisor le pregunta qué le pasa, pero él obvia la cuestión diciendo que no le pasa nada, que solo está cansado. Después de varias charlas, el empleado finalmente admite que tiene un problema familiar. Este es el momento oportuno para que el supervisor le proponga que someta su problema a la consideración del PAE de la compañía. Aunque sea un supervisor quien haya enviado al empleado y éste haya seguido y completado todo el proceso, no hay ningún informe que muestre la evolución del mismo. En todo momento el asunto es manejado con la máxima confidencialidad. La única forma de apreciar los efectos del asesoramiento en el ánimo del empleado es ver de qué modo mejora su trabajo. Mantener activos los programas de asistencia al empleado cuesta bastante dinero. No obstante, las empresas que los han utilizado durante varios años aseguran que los resultados superan con creces a los gastos. Los PAE contribuyen a retener a trabajadores competentes y experimentados que, de no haber sido por ellos, hubiesen dejado sus respectivas empresas. El mejor modo de manejar los ataques de cólera. Terry es un buen trabajador, pero de vez en cuando pierde los estribos y da voces a sus compañeros. Enseguida se calma, si bien su forma de ser está afectando el trabajo de todo el equipo, ya que, después de cada numerito, cuesta algún tiempo volver a una actividad laboral normal. No es fácil ni agradable trabajar en un ambiente en donde se grita y se usan malos modos. Además, una situación de este tipo no solo trastorna el trabajo de las personas directamente involucradas, sino al de todas las demás que integran la misma unidad productiva. Lo normal es que, después de ocurrido el incidente, estas personas sean incapaces de trabajar a pleno rendimiento durante varias horas. Una situación como esta no puede ser tolerada. Aunque por regla general sea el supervisor o el líder del equipo quien tenga que dirimir situaciones de esta clase, nunca está de más que un compañero de confianza intervenga para calmar a la persona y así evitar que la cosa no pase a mayores y se tengan que tomar medidas más drásticas.
A continuación, damos algunas directrices sobre cómo tratar a las personas propensas a las explosiones de ira. Una vez calmada la persona, el supervisor, o si viene al caso, un empleado veterano o un representante del Departamento de Recursos Humanos, debería tener una conversación personal e íntima con ella. En esta conversación se le haría saber que es comprensible que haya momentos en los que no pueda controlar su genio, pero que un comportamiento como el suyo no es aceptable en ningún sitio y menos en el lugar de trabajo. Si la persona reacciona airadamente a las anteriores palabras, se le pedirá que salga de la estancia hasta que se calme. Hazle saber con toda claridad que la próxima vez que ello ocurra, estarías obligado a tomar una medida disciplinaria contra ella. Si la persona que recibe la reprimenda comienza a llorar o se pone más violenta todavía, déjala sola y abandona la estancia. Espera unos 10 minutos e inténtalo de nuevo. Asegúrale que no se trata de un ataque personal, sino un deseo de resolver el conflicto de la mejor manera posible. Nota: un despacho privado no es un buen lugar para llevar a cabo conversaciones de esta clase. No es recomendable dejar a una persona alterada en un despacho. Ha habido ocasiones en que la ira ha motivado que una persona arrasara una habitación. Procura utilizar una sala lo más vacía posible. Ni que decir tiene que los trabajadores que en determinados momentos constituyan una amenaza física para los demás, deben ser separados y ser objetos de las correspondientes medidas sancionadoras. El despido es, por supuesto, el último recurso. La gente que tiene frecuentes ataques de ira no debería permanecer en nómina. Los supervisores deben aplicar las normas de la empresa para estos casos y, si fuese necesario, negociar la medida con los representantes sindicales. El juego de te pillé. ¿Te has tropezado alguna vez con un colaborador cuya alegría más grande de su vida es descubrir los errores que cometen otras personas? Por lo general, la gente que practica este juego trata de demostrar su superioridad. Son empleados que al carecer de ideas originales o de propuestas constructivas, disfrutan buscando y encontrando errores cometidos por los demás, ya sean estos jefes o compañeros. Intentan poner en evidencia a la otra persona y esto los convierte en seres incómodos. Si haces el papel de víctima, no les dé pie a estos empleados a que pongan en práctica su juego, ya que esto supondría una satisfacción para ellos. Tómatelo a broma, qué metedura de pata, Dios mío, o sonríe, y di, gracias por decírmelo antes de que causara estragos. Si estos husmeadores de fallos comprueban que su juego no te molesta en absoluto, te dejarán tranquilo y se irán a regodearse con las equivocaciones de otra gente. Trabajar con gente descontenta. Es probable que en tu grupo haya al menos una persona que no sea feliz. Todas las personas pasamos por el mal trago de comprobar que, ya sea en casa o en el trabajo, las cosas no marchan bien. Esto, como es natural, afecta al modo en que realizamos nuestro trabajo e interactuamos con los demás compañeros. Los supervisores deberían tener en cuenta esta posibilidad y, a la menor señal, cambiar impresiones con la persona en cuestión. El hecho de darle a alguien la oportunidad de que hable de lo que le preocupa, muchas veces actúa de lenitivo y alivia la tensión. Incluso aunque el problema no esté resuelto, esta charla despeja algunos temores y permite que el empleado funcione con normalidad. No obstante, hay personas que siempre tienen algún motivo para no ser felices. Casi nunca se sienten satisfechas con las tareas que se les asignan. Y aunque tú tengas en cuenta sus peticiones y atiendas sus quejas, nunca estarán contentas. Las personas así suelen exteriorizar su pesadumbre adoptando una actitud negativa. Por ejemplo, si una de estas personas solicita un cambio en las fechas de sus vacaciones y recibe un no por respuesta, se enfada y procura que su enfado se manifieste abiertamente en su manera de actuar. Piensa que no puedes contentar a todo el mundo. Devolverle la moral a una persona que cree que ha sido tratada de forma injusta requiere tacto y paciencia. Hasta cierto punto, los directivos pueden evitar engorrosas situaciones si explican, en el momento de tomar la decisión, las razones que la justifican. En el ejemplo de las vacaciones, podrías explicar que la empresa establece el calendario vacacional con varios meses de antelación, y añadir, además, que ya hay otro empleado que se va a tomar las suyas en las mismas fechas que la hora solicita. Con esto le estás diciendo que el grupo no puede funcionar aceptablemente si tiene a más de un empleado de vacaciones. Incluso puedes sugerirle que intente llegar a un acuerdo con este empleado con el fin de hacer un intercambio mutuo de fechas. Bregar con un colaborador descontento es más delicado y complejo que hacerlo con un subordinado, y ello porque no tienes un poder efectivo para corregir la situación causante del descontento. Una manera de aliviar el problema es erigirte en un escuchador atento y empático e intentar que la persona descontenta acepte la situación. Una charla íntima con esta persona puede ser útil en determinados momentos, sobre todo si el colega o la colega que propicia la conversación es un buen amigo de ella y no carece de la suficiente empatía. Eva S. era de esta clase de personas, dentro de su grupo era algo así como una madre adoptiva. Todos sus compañeros le exponían sus problemas, tanto de índole personal como laboral. Era una escuchadora excelente y, aunque a veces no solucionaba del todo los problemas, sí abría canales para que sus colegas diesen salida a sus temores, ayudándoles a menudo a que analizaran sus conflictos con más detenimiento y objetividad. Hay gente que encuentra la solución a sus congojas a través de la meditación y el rezo. Una oración que ha sido de gran ayuda para miles de personas es la plegaria de la serenidad del Dr. Reinhold Niebuhr, cuyo texto es el siguiente: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. La infelicidad, al igual que la negatividad, denota una falta de autoestima. Por tanto, si deseas ayudar a los demás, ya sean subordinados o compañeros de trabajo, el procedimiento más directo y adecuado es elevar su autoestima. Como ya habrás comprobado, el capítulo 2 de este libro contiene muchas ideas de carácter general sobre cómo conseguir esto. Como directivo puedes contribuir a la elevación de la autoestima centrándote en los éxitos y no en los fracasos de tus subordinados.
Hay muchas personas que no se detestan a sí mismas, pero en cambio sí pueden tener disminuciones temporales de autoestima, lo que las hace en esos momentos acreedoras de comprensión y apoyo. Esto es importante, ya que si no se presta atención a estos baches, las consecuencias podrían ser aún peores. La mayoría de estas personas no necesitan los cuidados de un profesional, toda vez que pueden salir del bache por sus propios medios. La pérdida de la autoestima puede estar motivada por uno o por varios fracasos. Sin embargo, todos hemos tenido éxitos y fracasos en nuestro trabajo y en nuestra vida. Si solo tienes en cuenta tus fracasos, tu autoestima se debilita. De aquí que sea mucho mejor fijarse en los éxitos que uno ha tenido. Dada tu condición de directivo, te hago las siguientes sugerencias. Procura que tu gente lleve un registro de éxitos, véase capítulo 13. Haz que cada trabajador o trabajadora anote en este registro cualquier hazaña laboral de la que esté especialmente orgulloso y por la cual haya sido felicitado. Estos hechos son una prueba de que el trabajador, que ahora cree que no sirve para nada, ha tenido éxitos en el pasado y sirven, por consiguiente, para reforzar su convicción de que también podría tenerlos en el futuro. Cuando observes que uno de tus empleados empieza a tener un mal concepto de sí mismo, alaba con moderación cada uno de sus logros y felicítalo por cualquier detalle que indique un avance en su trabajo. También es importante que cuando te exponga una buena idea o haya hecho una aportación beneficiosa en los debates del grupo, le dé al hecho la relevancia y la consideración que se merezca. Ten en cuenta de que las personas que pasan por una racha de baja autoestima necesitan que se les recuerde constantemente que tú, como supervisor, confías en ellas y sientes respeto por ellas. Contacto, procura asignarle al empleado tareas que estés seguro de que pueda hacer, además, estate un poco atento para poder proporcionarle, en el momento oportuno, la formación, el adiestramiento o el apoyo que pudiera necesitar para llevar a buen fin sus tareas. Coronar algo con éxito es el procedimiento más seguro para restaurar o elevar la autoestima. Sugiere al empleado en cuestión que acuda a seminarios particularmente estructurados para devolver la autoestima a la gente, así como a programas que le ayuden a actuar con asertividad. Proporciónale libros o DVD que le faciliten la adquisición de los rasgos deseados. Estas sugerencias reforzarán en la mente subconsciente el pensamiento positivo de los empleados con respecto a sí mismos, siendo además muy eficaces para borrar las actitudes derrotistas en el ánimo de la gente. Resumen y puntos esenciales. Mientras sigas evidenciando sentimientos de mala voluntad y de aversión en tus relaciones con los demás, y dado que tu mundo no es otra cosa que un eco de tus particulares modales y actitudes, serás también tratado con ese mismo tipo de sentimientos. Los que siempre se quejan, los descontentos crónicos, quizá lo que busquen es llamar la atención. Por consiguiente, lo mejor que podemos hacer para evitar algunas de sus quejas es proporcionarles un sistema en virtud del cual puedan expresar con regularidad su descontento. Sé empático. Si ocupas un puesto de supervisor, hazle saber a tu personal que estás dispuesto a escuchar todo lo que tengan que decirte. Y si no lo ocupas, también puedes ayudar a tus colegas escuchando sus culpas y haciendo tuyas sus inquietudes. Si una persona tiene un problema serio que tú no puedes solucionar, envíala a alguien que pueda hacer algo positivo por ella. En este caso, el programa de asistencia al empleado es uno de los mejores resortes que podemos accionar para obtener ayuda. Cuando nos toca lidiar con gente difícil, nuestra primera reacción es devolverle a modo de repulsa su energía negativa. Pero para hacer esto, tienes primero que, con todas las malas consecuencias que podría tener para tu propio ser, darle cabida a su negatividad dentro de ti mismo. Si te toca bregar con gente negativa, procura enterarte de sus razones y convencerla de que coopere contigo con el fin de eliminar de una vez para siempre sus problemas infundados y de seguir adelante con el proyecto que en ese momento tengáis entre manos. Haz de la persona parte integrante de la solución en vez de considerarla un problema añadido.